Hola, queridos amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, primero agradecerle a los nuevos suscriptores del canal, personas que se han suscrito últimamente, invitarlos nuevamente para que se suscriban, para que compartan el video, para que me regalen un like si les gusta poquito también, si no les gusta mucho también. Eso me ayuda mucho para seguir produciendo contenido y para que les siga llegando estos videos a muchas otras personas y para que ustedes también reciban el video de primera mano cuando lo suba. Bueno, queridos amigas y amigos, antes de que un banano o un plátano, como quieran llamarlo, costara 6 millones de dólares en el mercado del arte internacional, hace como un siglo, un señor que muchos creemos conocer o muchos decimos conocer, sí, llamado Marcel Duchamp, propuso una serie de obras entre comillas obras, porque habría que ver qué tan obras son, y esto hace parte, digamos, de ese discurso de Marcel Duchamp, ¿sí? Una serie de obras que se salían completamente de los parámetros del arte oficial, del arte de la época, ¿sí? Y que plantearon, digamos, nuevas vías para lo artístico en general. Esas obras las llamaba el señor Duchamp ready made, o sea, una traducción muy literal y muy vasta, muy burda, sería como listo y hecho, un objeto listo y hecho como obra de arte. Entre esos objetos, digamos que el más emblemático es un orinal de baño de hombres, ¿sí? Que el señor Duchamp dijo él, que lo había seleccionado de una manera aestética, y esto de pronto lo revisamos después, qué es eso de aestéticamente, ¿sí? Lo ha seleccionado y le ha puesto como título de la obra La Fuente, ¿sí? Esto sucedió hace más de un siglo, hace más de un siglo, hace más o menos exactamente unos 108 años, porque si mal no recuerdo, el orinal de Duchamp, La Fuente más exactamente, que popularmente lo conocemos como el orinal, se hizo, bueno, se hizo entre comillas y por eso el título obra habría que revisarlo muy bien. Lo seleccionó Duchamp en su método creativo artístico ready-made, lo seleccionó por allá por 1917. El hecho, digamos, fue escandaloso en su momento. Lo hace en la ciudad de Nueva York, en el marco de una exposición de arte contemporáneo de la época, de arte moderno de la época, el Armory Show, donde aparentemente él también era jurado de selección y donde él envía con un seudónimo el orinal y pues digamos es rechazado por los otros jurados considerando lo que no es obra. El acto hubiera pasado desapercibido si no empiezan a acontecer o Duchamp no genera, porque es una cosa que genera él, un escándalo. El escándalo, digamos, que implicó primero que Duchamp retirara la pieza, se la llevara, le solicitara a un fotógrafo norteamericano muy reconocido con una galería de arte moderno ya en la época, el señor Alfred Stieglitz le solicitara casi, creo que incluso que le rogara, que le suplicara, que lo coaccionara a que tomara una foto, y eso tiene que ver con todo el proceso de la obra, y que además esta foto fuera publicada en un, digámosle, fanzine, porque realmente era un fanzine, en un fanzine que el mismo Duchamp publicaba, el cual circuló entre algunas personas. Esa era una muy pequeña publicación, tengo entendido, o sea, lo que yo he visto es que era una publicación de 4 páginas, ¿sí? Por eso lo llamo un fanzine, donde se publica la foto, donde se escribe un texto, donde el mismo Duchamp escribe un texto, donde lo reparte, sobre todo con personas del arte de la ciudad de Nueva York, y se arma un escándalo sobre esta exposición de arte moderno, y eso hace que ese escándalo convierta ese orinal de baño que Duchamp selecciona estéticamente, ¿sí? Y que a la cual le coloca el título La Fuente, lo convierta en una pieza emblemática del arte del siglo XX y del arte contemporáneo, ¿ya? Casi que la primera obra muy reconocida de arte contemporáneo va a ser ese orinal.
Hay por allí circulan versiones muy interesantes también y valdría la pena discutirlas de que esto lo hizo, realmente lo del orinal se le ocurrió fue a una dama que se le conoce como la baronesa Dada, si mal no recuerdo, y no fue Duchamp el que se le ocurrió y por eso digamos que debería atribuírsele la obra a ella, cosa que me parece interesante pero que me parece discutible. ¿Ya? Y todo eso me parece discutible porque un poco lo que está generando Duchamp es otro sistema de hacer arte y otra manera de hacer arte y otras circunstancias de hacer arte que no corresponden, digamos, a lo que consideramos siempre como arte. ¿Ya? O sea, es cambiar completamente el paradigma, el modelo de lo artístico hacia otros derroteros. ¿Por qué hace esto Duchamp? Bueno, habría que plantearlo, pero lo haremos en otro video que esto está en el marco de un movimiento internacional artístico que se llama Dada. Dada, digamos, es un movimiento del final de la Primera Guerra Mundial, perdón, del final de la Primera Guerra Mundial, por allá hacia 1917, en varias ciudades del mundo, sobre todo en el hemisferio norte, eh, una serie de personajes entre filósofos, críticos de arte, literatos, artistas plásticos, personas del teatro, bailarinas, cabareteras y demás, o sea, cualquier cantidad de personas se reúnen, ¿sí? O deciden hacer eh, 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 obras de arte que se salen completamente del formato, lo comentaremos en otro video, sí, pero para que nos centremos en el caso de Duchamp y el de La Fuente específicamente, y Duchamp digamos que está ya metido, imbuido en esa corriente de artistas que están reaccionando en contra de la guerra, que están reaccionando en contra del pensamiento occidental, que están reaccionando en contra de lo que está pasando en el mundo, en esa destrucción que ya, digamos, plantea una primera guerra mundial con con millones, perdón, de muertos, no miles de muertos, sino millones de muertos, y con una manera sistemática de asesinar, ¿no? Esos son los primeros conflictos donde se sistematiza la manera de matar a la gente, cosa que pues es bastante compleja y complicada, ¿sí? Y estos pues personajes están reaccionando de manera filosófica, de pensamiento, poética, artística, a todo esto. ¿Sí? Un poco le echan la culpa a lo que sucede al pensamiento occidental, al racionalismo, ¿sí? A la razón. Aquí valdría poner aquí un paréntesis rápido. Hay un maravilloso grabado de Goya, bellísimo grabado que hace Goya más de un siglo, no, pues un poquito siglo antes de este momento, no, menos de un siglo antes de este momento, que es El sueño de la razón produce monstruos, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos. O sea, no es un tema que se da solamente ahí, ya en esa coyuntura del siglo XX, sino que ya como desde el siglo XIX, incluso desde el siglo XVIII ya empiezan a revisar un poco el pensamiento racionalista y empiezan a preocuparse muchos filósofos, muchos pensadores, algunos literatos, algunos artistas sobre la influencia de la razón. Esto también lo tocaremos de pronto en otros videos, pero la cuestión básicamente es que ese es en ese momento en el contexto del final de la Primera Guerra Mundial, donde hay una reacción fuerte de grupos de artistas que más o menos estaban coordinados en contra de lo que estaba establecido en ese momento como arte, como pensamiento y demás, ¿no? Y Duchamp, pues digamos, plantea una manera diferente de hacer arte. Vamos a suponer, porque no está muy claro si sí o si no, con las personas que hablan de la baronesa Dada y la autoría de la fuente por parte de esta señora y que Duchamp se apropia de todo esto, ¿sí? Eh, eh, vamos a suponer que la baronesa Dada sí lo hizo. Eso se está basado en una carta, en un escrito, en un texto por allá perdido y encontrado, manuscrito de Duchamp, ¿sí? Pero vamos a suponer que sí, que se le ocurrió a ella, ¿sí? Y que Duchamp se apropió de la pieza, ¿sí? ¿Ya? Y que la presentó y que hizo pues todo el proceso de escándalo que les relaté hace unos minuticos. Eh,
precisamente el proceso se vuelve parte fundamental de la obra. El proceso no de la acción de construcción de la obra, de producción de la obra, sino el proceso en torno a la obra en sí misma, lo que se va a convertir en la obra de arte. ¿Ya? Esto es difícil de digerir y esto es complejo, ¿sí? Porque obviamente estamos siempre condicionados a nuestro pensamiento artístico tradicional, cosa que es muy respetable y que en gran medida comparto y que no creo que haya pasado mucho, o sea, que el artista con su mano, con su mano hace la obra, con su pensamiento y mano realiza el objeto, la cosa, obra de arte, ¿sí? Cosa que es muy válida, que no creo que haya pasado de moda, ni haya que superarla, ni nada, ¿sí? Es otra manera de hacer, sino que en el caso de Duchamp, de La Fuente y de muchas de sus obras de Ready Made, ¿sí? A lo que se va es a que se genera una situación, un entorno social, un entorno cultural, un entorno político, un entorno económico que valida un objeto, una cosa, como obra de arte. ¿Ya? Ese es, digamos, como un quiebre diferente. Y allí, digamos, sería como la duda que tengo entre quién es la autora de la obra, si la baronesa Dada o Duchamp. ¿Sí? Si bien ella hubiera podido seleccionar el objeto y presentarlo, ¿sí? Quien toma la bandera del objeto, de la cosa original, y lo potencia a partir del escándalo, del hecho de que Alfred Stieglitz, y aquí es importante porque no es cualquier fotógrafo, no se fue el fotógrafo de la esquina que ha podido ser muy buen fotógrafo, sino que busca un fotógrafo que ya es reconocido en el ambiente artístico de Nueva York, dirigiendo una galería de arte moderno muy importante en Nueva York, el señor Alfred Stieglitz, ¿sí? Que publica un texto que hace circular entre algunas personas y genera el debate, ¿sí? Eso es lo que plantea, digamos, en cierta medida la metodología Warhol, perdón, la metodología Duchamp, ¿sí? La metodología Duchamp de acción artística, ¿ya? Entonces no es tanto la acción sobre la obra, no es tanto la producción de la obra, del objeto, de la cosa, obra de arte, sino ese entorno, ese contexto, para ser más específico, lo que genera la obra de arte. Esto suena muy extraño, pero lo mismo sucede, y no sé si se inspiró Duchamp en eso, es posible que sí, no tengo un gran conocimiento del pensamiento de Duchamp y de la obra de Duchamp, pero es posible que Duchamp se haya inspirado, haya tomado como modelo también el escándalo del robo de la Mona Lisa que sucede en París, por allá creo que por 1911. La Mona Lisa se la roban del Museo del Louvre, ¿sí? Se vuelve pues un escándalo mediático de la época. Eh, eh, la foto de la Mona Lisa aparece en todos los periódicos del mundo. Creo que eso es lo que hace que la Mona Lisa sea reconocida a nivel global como una gran obra de arte, porque pues siendo una muy buena pintura de Leonardo da Vinci, pues al ser reproducida su imagen por todos los periódicos del mundo, pues en ese momento, primeras décadas del siglo XX, pues ya hace que la imagen llegue a todas las personas del mundo, bueno, todos los que tenían prensa o los que no tenían prensa también, la que la estaban viendo seguramente en los puestos de prensa o los repartidores de prensa o la gente que después utilizaba el periódico para envolver algún producto, para hacer otro tipo de oficios, ¿sí? O sea, todo lo que pueda hacerse con un producto después perdón, con un periódico después de su, de su lectura, de su uso tradicional, seguramente hizo que la Mona Lisa se convirtiera en algo, pues en la imagen tan reconocida que soy. No sé si Duchamp se inspiró en eso, pero digamos que eh, eh, la validación de las obras de arte, y no voy a decir que siempre, pero por lo menos en los últimos 100 años, 150 años, ha pasado mucho por el reconocimiento del público, por cómo el público reconoce o no esas piezas como obras de arte, y el escándalo funciona muy bien para eso. Acordémonos de movimientos como el impresionismo, el cubismo, el fauvismo, vienen de
críticas peyorativas, son palabras peyorativas que después se voltea esa calificación negativa para volverse una calificación positiva e incluso volverse el nombre del movimiento. Entonces el escándalo ha estado ahí, digamos, marcado, como les decía en anteriores videos, el, eh, 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 el arte incomoda, ¿sí? El arte incomoda por lo general, y esa incomodidad hace que pues haya una tensión especial por este tipo de objetos y demás. Supongo yo que de pronto Duchamp en cierta medida fue permeado por ese escándalo de la Mona Lisa y posiblemente utilizó ese mecanismo, ese medio del escándalo para jugar con estas piezas del ready-made, como colocar estas piezas y que fueran, digamos, detonantes de críticas, de discusiones, de disputas, de comentarios y demás. Algo que plantea Duchamp en sus textos, si mal no estoy, es que habla de lo aestético, ¿sí? Y lo aestético implicaría, en cierta medida, obviamente, una distancia de lo estético. Y ahí plantearía dos posibles vías para lo estético en contraposición al estético. Una vía de lo estético es la intuición, que sería una especie de hermana, eh, ¿cómo lo puedo decir? Medio gemela, pero bizarra de la razón, ¿ya? La intuición, digamos, es una manera de conocer, voy a utilizar palabras de Kant muy posiblemente, a priori, o sea, antes de la experiencia, sin saber muy bien por qué, ¿ya? Y entonces se supone que en las artes tenemos un conocimiento a priori, hay una intuición artística y eso, digamos, se plantea, digamos, como una especie de manera de crear. Así como que ¡puf! Aparece como el genio de la lámpara o la musa o la, 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 la inspiración divina en el artista y eso hace que el artista cree. Esa es una opción, digamos, de lo estético. Y la otra parte de lo estético tiene que ver con el gusto, ¿ya? O sea que esto se vuelve como una especie de norma social aceptada y deseada, ¿sí? Que va cambiando también dependiendo del momento de la sociedad, y entonces digamos que esos serían como los elementos de lo estético. En lo aestético, posiblemente Duchamp plantea una distancia de la intuición para una forma de lógica diferente de producción, donde a partir posiblemente no sé, de análisis de combinatorias matemáticas, de lógicas matemáticas, que se escapan de las lógicas racionales tradicionales, también muy posiblemente pensar, por ejemplo, en el fractal, lógica del caos, en fin, otro tipo de lógicas, se selecciona en cierta operación el objeto, ¿ya? Eso por un lado. Y por el otro lado, pues obviamente se distancia del gusto, ¿sí? Porque si bien las piezas como los orinales tienen diseño, pues no es exactamente por el diseño que se valora esta pieza, ¿ya? Es una pieza pues que por lo general permanece oculta, ¿ya? Que es de la intimidad, que tiene cierto halo de disgusto y entonces digamos que es una pieza emblemática también por eso, porque se distancia de lo que sería el buen gusto, ¿ya? Estaría como esos elementos ahí planteados en esa posibilidad de lo estético duchampiano. Y bueno, para finalizar ya, plantear que en el caso de Duchamp, pues Duchamp jugó con todos estos elementos, ¿sí? Hay una conferencia que él dicta en 1957, la cual la podrán encontrar aquí en el canal, y la voy a dejar aquí abajo en el primer comentario, ¿sí? Mi lectura un poquito extensa de esta conferencia, que es muy corta. La conferencia de Duchamp creo que dura 5 minutos, son 2 páginas, se conoce como el acto creativo de Duchamp, si quieren la pueden buscar también el texto de la conferencia y creo que está el audio de la conferencia también, no sé si película hubo, pero sí audio, sí lo he escuchado, Duchamp leyendo su pequeña conferencia, que además es muy densa, que además es muy fuerte, ¿ya? Porque casi que en cada renglón plantea una postura crítica frente al arte y plantea además también estos derroteros y estas dinámicas del arte. No se las voy a resumir ahora, pero porque pues la tengo en extenso aquí una lectura que está aquí en el canal, ¿ya? Y que se las recomendaría.
Y otra cosa que se me pasaba un poco del orinal, Duchamp no presentó un orinal, ¿ya? Esto es otro elemento importante de ese proceso, digamos, del ready-made duchampiano, ¿sí? Él altera de alguna manera el objeto, en el caso del orinal, en lugar de colocarlo vertical, lo coloca horizontal, ¿sí? Y no lo presenta como el orinal, sino que lo presenta como la fuente. La fuente que puede estar vinculado a una tradición, a un símbolo tradicional que posiblemente, y esto pues todo tiene que ver con ese espacio indeterminado de lo artístico, con obras del pasado francés, del pasado reciente además, para citar una, La Fuente de Ingres, o de Ingres, ¿sí? Que es una pintura del siglo XIX, de un gran pintor del siglo XIX, entre academicista y romántico, y que hace parte, pues, digamos, de un imaginario colectivo francés que seguramente Duchamp también manejaba. En fin, son varios elementos que están ahí. Eh, la fuente se perdió, el original, ese es otro elemento fundamental de esta pieza, el original no está, ¿sí? No está, no sabemos qué pasó con él, yo no sé qué pasó con él, ¿sí? Se perdió hacia la década de los 50, creo que por la época de la conferencia, y precisamente yo siempre he asociado la conferencia del 57 de Duchamp, del acto creativo, vuelvo y les digo, de Marcel Duchamp, ¿sí? Lo he asociado con esta obra, porque más o menos por esa época, Duchamp realiza por encargo, creo que 20 copias que se venden a coleccionistas privados y a museos del mundo, ¿ya? O sea, lo que encontramos, por ejemplo, en el Pompidou en París, que es una de las copias de la fuente, pues no es el original original, ese también rompe con la tradición un poco de la originalidad de la obra de arte, sino que son las copias autorizadas por Duchamp, hechas pues casi exactamente iguales, por no decir que iguales, a la primera pieza que está perdida, de la cual solo se conserva la foto de Stiglitz. Ahí se genera una especie como de obra fantasma, obra inexistente, ¿sí? Porque la obra no existe, la obra existe es por sus reproducciones y no por su originalidad, por su presencia original. Entonces es como una especie de obra fantasma que solamente se recuerda por la fotografía que Stiglitz, aparentemente de muy mala manera, de muy mala gana, realiza, ¿sí? Porque si uno ve la foto, pues como que la han colocado ahí como con un fondo de otras pinturas y otras cosas, o sea, como que casi que me imagino yo que Stiglitz le diría, ah, bueno, ponga eso ahí, yo me salgo de usted y ya le tomo la foto y chao, ya diera la impresión, no sé si hubo algo más, sí, pero la cuestión básicamente es que la foto original, que es lo único original que hay desde la primera fuente, pues es una foto bastante, digamos, entre comillas, desprolija, no propia de un fotógrafo de la calidad de Stiglitz en términos de hacer una adaptación al estudio y demás. En fin, no sé, habría que mirar muy bien todo esto. Pero la cuestión básicamente es que con Duchamp, con el Dada en general, se inaugura, digamos que sí, una nueva metodología de hacer arte que en cierta medida impacta lo que va a ser arte contemporáneo de las décadas de los 60, 70, 80, 90 y que impactaría la forma de hacer arte hoy, sobre todo con piezas como nuestro querido banano de Catalán o plátano de Catalán, que se llama El Comediante. ¿Sí? No se llama banano, se llama El Comediante. ¿Sí? Bueno, queridos y queridas amigas, muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya gustado este contenido. Nuevamente los invito y las invito a que se suscriban al canal. Les invito también a que me den like si les gustó, que compartan con sus amigos este video y nos vemos pronto. Chao.